Primero de marzo del año que viene voy a estar golpeando la primera puerta del primer diputado nacional. ¿Y qué va a hacer por la reforma de la ley? En octubre del año pasado, en el cierre de la jornada de la Universidad de Morón, dije que en marzo de este año íbamos a empezar a visitar a los legisladores. Pero los casos de Quilmes, Rosario y Fénix y otros tantos que no se hacen viral, hacen que no podamos perder tiempo y por eso desde hoy vamos a visitar a los diputados y senadores de todos los arcos políticos llevándoles la propuesta y solicitándoles que este año tengamos una reforma efectiva. Pido que nos acompañen difundiendo, compartiendo, porque tenemos que ser cientos, miles solicitando por los derechos de nuestros animalitos. Cuando llegamos, nos ciega el brillo del sol. Bueno, aquí estamos, como lo habíamos anticipado. En el estudio hoy nuevamente entre nosotros nuestro amigo, el abogado Diego Marino, el lado humano del derecho. Así que bienvenido, Diego. Qué lindo tenerte aquí. Y estamos en conexión vía Zoom con otra persona, otro varón de la ley, que es Marcelo Chumbita. Marcelo es abogado penalista y bueno, estarán ahí dirimiendo junto con Diego esto de la reforma de la ley 14.346, la ampliación de la misma, diversas aristas en cuanto a esto, así que buenas tardes a ambos. Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo, ¿estás muteado? A ver, espera que nos digan. Hola, Marcelo. Vemos debería funcionar, ¿eh? Ahora, sí, perfecto, Marcelo. Como decía el video, bueno, el año pasado fuiste a la Universidad de Morón, donde iban a esperar, si no se daba hasta diciembre, iban a esperar a marzo, pero ahora parece que hay más apuro, y de hecho sé que hoy te reuniste justamente con un legislador de la ciudad, Emanuel Ferrario, puede ser, y también estuviste con Karen Reichard, que es diputada nacional, o sea que no esperaste a marzo. No, a ver, lamentablemente, como decía en ese reel, ¿no? Hay que empezar a usar las redes. Yo soy alguien que no usaba muchas redes, pero nos tenemos que ayornar. Hubo casos muy resonantes. Primero en el exterior, como en Uruguay, donde un grupo de policías mató a un perro y lo subió como si fuera una cosa. El caso de Orela, la perrita en Brasil. Y después nosotros, ¿no? Casos como el de Quilmes, el de Rosario y Fénix, de perritos de abuso, o sea, perritos abusados, y miles o cientos que no se viralizan y que no tomamos conocimiento. Entonces, lo que dijimos nosotros con el grupo que trabajamos y que tratamos de llevar a cabo esto, que entendemos que hay que tener una reforma, es que no podemos esperar. Tal cual. Entonces, empezamos a mover, la verdad que rápidamente las aristas, y debo decir en honor a la verdad que, por ejemplo, la diputada Reichard nos convocó ella nos llamó, ni siquiera tuvimos que ir a golpearle o llamarla. Bueno, ella tenía un programa de televisión en la TV pública, de ahí la conocía, y yo le dije, la verdad que dudaba de que pudiera tomar la bandera, y bueno, nos convocó ayer, ya tuvimos una primera reunión. Hoy nos reunimos con Manuel Ferrario, que si bien es legislador de la ciudad, introdujo una ley que se llama Ley Huellas, donde modificó mucho las contravenciones, elevó penas, hay muchas, realmente avanzó muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. También nos convocó una diputada Sotolano. Estamos tratando de trabajar con Liz Solari a través de ella. La verdad que se está moviendo. Estamos contentos en el sentido de que puede haber un cambio, ¿no? Contentos porque sigan habiendo maltratos. Marcelo, vos sabés que acá en la costa, en Mar del Tuyú específicamente, sucedió lo de Rubio, el perro que en el 2019, en agosto del 2019, bueno, fue arrastrado por una persona. Sí, creo que lo conoce. Que decirle personas demasiado. Un caso. Y vos nombraste a Manuel Ferrario, él es legislador en Cava, y Manuel también instauró lo de una ciudad pet friendly, ¿no? Que se puede ir con las mascotas en los medios de transporte. Es muy interesante también la tarea que lleva a cabo él. Así que ojalá... Sí. Por eso digo, y sabemos que hoy por hoy, y hay hasta una estadística, que más de los 70% de los hogares en Argentina tienen algún compañero de vida, algún animalito, ¿no? Así que
es importante pegar un salto en la cuestión de la sociedad. Está claro que va acompañado de la cuestión de educación, que nos está faltando mucho, que hay muchos proyectos también frenados, hay los chicos de fauna, y hay varios equipos más trabajando exclusivamente en la cuestión de la educación, porque si nosotros, esto para los cambios en cualquier sociedad, si vamos a los más pequeños y enseñamos a que tienen que, de cómo tratar, de la cuestión del amor, la empatía que hay que tener con los animales, pronto vamos a tener una mejor sociedad. Totalmente, Marcelo. En definitiva, ¿ustedes por qué, vos con tu equipo, con tu grupo, por qué están bregando puntualmente? Bueno, ahí hay una cuestión, y justo estaba antes de entrar al aire, estaba mirando un poco las redes de algunos, que es un problema, digo, entre los proteccionistas, que me parece que hay que subsanar o saltar, que es sobre qué podemos cambiar. A mí me gustaría que se cambie absolutamente todo. Uy, se muteó. Es tener más conciencia sobre en qué sociedad vivimos, y entonces es de a poco. Hoy justo a la mañana hablábamos con Emanuel de esto, de que él trabajó mucho en la ley, trabajó mucho, y eran 80 artículos, era muchísimo para aprobar de una sola vez, entonces dividió por bloques y fueron trabajando para poder tener algo real y tangible ahora. En este caso nosotros lo mismo, lo que yo planteo es que la 14.346 como espíritu, ese que es una ley muy muy vieja y no tiene reforma desde hace 71 años, no es mala. De hecho los fiscales trabajan con esto, y esto ahí yo discuto mano a mano con cualquiera que me venga a decir que ejerza el derecho, porque esto es algo importante y no menoscabo a otros proteccionistas, pero yo tengo un mix. Rescato desde que tengo 11 años junto con mi papá, o sea, hace muchísimos años, no voy a revelar mi edad, y a la vez pongo el derecho a trabajar. Entonces, es lo que hablo con fiscales. Me dicen, la ley no es tan mala, lo que necesito es que tenga mayores penas. ¿Para qué? Para que no sea escarcelable. Pensar en que este delito, como el del abuso, en el caso del perrito Fénix, o en Rosario, va a tener 1 año de pena, es irrisorio. ¿Por qué? Porque es en suspenso, es escarcelable, no va a estar detenido. Entonces, ponerle mayores penas, si bien esta cuestión de que hoy se está, y sin mezclar, poniendo en tela de juicio el bajar la edad de la punibilidad de los menores, esto no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando no es un Estado que busca más penas, lo que buscamos es tener alguna herramienta para frenar esto, porque si no, siguen. El caso, insisto, hay un caso en Santiago del Estero, un chico que Donny Denix, muy conocido en Santiago del Estero, que permanentemente reincidió en el delito de abuso sobre animales. Entonces, si vos lo tuvieras contenido, va a ser más difícil. Y es por eso que digo que podemos, el primer paso, tener mayores penas. Después, seguramente necesitamos más cosas, porque nos queda la tracción a sangre, nos queda muchísimo por trabajar. Pero siempre también les digo, yo soy vegetariano. Ahora, la mayoría de las personas no son vegetarianas, entonces no busquemos de la nada, de un día para el otro, prohibir el consumo de carne, la matanza. Hay que ir trabajándolo. Claro que es lo que yo anhelo, y brego por eso, pero necesitamos cuestiones reales ahora, que se puedan ver, no que cuando pasemos por este plano de la vida todo siga igual. Te entiendo. De ahí que también es bastante cuestionable o cuestionada la ley que propone Liz Solari con respecto a la llamada ley sin dientes, ¿no? Porque ella lo que propone es que los animales sean considerados sujetos de derecho, pero a su vez no habla de toda esta industria en cuanto a la industria de ganado, avícola y demás. Pero yo comprendo esta parte que vos decís. Yo soy omnívora, ¿sí? O sea, como carne también. Comprendo que es muy difícil cambiar esta cultura. Ojalá se pudiera porque realmente son animales que sienten, que sufren. Ahora, yo no le veo al menos la solución a esto, porque tenemos una cultura que data de siglos. Pero bueno, justamente eso es lo que te decía con... ¿Cómo? Perdón. No, tal cual coincido en tu descripción. Yo le hablo a mis amigos que se ríen cuando vamos a cenar, porque bueno, a veces hay que ajustar
algún lugar donde yo pueda comer. Y les digo, chicos, tranquilo, el despertar de ustedes tal vez sea en esta etapa o tal vez no. No soy de los fundamentalistas, creo que los despertares siempre, y las elecciones son de a poco, son mostrando otro camino, pero no ser fundamentalista. Los aprecio también, tengo amigos que tienen una pelea muy activa por esta cuestión, pero siempre creo que hay que hacer términos medios para lograr cambios reales, si no vamos a quedar estancados siempre en lo mismo. Justo hablaba con alguien y le decía, hace más de 12, 15 años que hacen debates y debates, quedan en paper, traen los mejores juristas y hablan y van al Congreso y hacen debates y pasan de comisión y nunca ve la luz ninguna reforma real. Entonces me parece que es hora de empezar a pensar para adentro y decir, ¿por qué? Porque pedimos demasiado. Bueno, vayamos a lo pequeño, un paso, y cuando tengamos ese paso, vayamos uno más y uno más y uno más. Pero hay que darlo, finalmente hay que tener algo real. Como te dije, Marcelo, una gota con ser poco se hace aguacero, ¿no es cierto? Entonces es así, es ir paso por paso. No podemos pretender un cambio radical de un día para el otro. No, claramente. Pero además, mira, tal vez se enoje, pero tengo un hermano, los dos crecimos en el mismo seno y yo rescatando animales y él ajeno a esta cuestión. Recién, hace un año, adoptó una perrita y le cambió la vida. Entonces es un momento, digo yo, para cada cosa y para cada persona es un momento. Claro. Claramente, ¿no? Yo voy por la vida tratando de hacerles entender que ser vegetariano es lo mejor del mundo, pero claro. No. Bueno, pero los veganos tampoco, o sea, los vegetarianos y los veganos no son tampoco tan afines, porque los veganos, por ejemplo, no comen ni huevos, ni nada que provenga de los animales, porque para ellos también es muy cruento. O sea, vos estás en el camino intermedio. Yo estoy en un extremo, vos... ¿Se entiende? Sí. Bueno, tengo muchos amigos que seguramente estén viendo el programa, veganos, que todos los días me dicen, no, vos tenés que hacer esto. Y yo me río un poco, pero les digo, tal vez tengan razón, pero es una cuestión también de cambios y de hábitos, ¿no? Sí, de cultura. Y es difícil también llevar una alimentación tan estricta, estricta no, pero una alimentación en lugares que por ahí no hay, o sea, vos salís y no hay muchos. Entonces también es un cambio cultural que hay que trasvasar, siempre a donde voy, a todos los lugares, digo, la carta que tenés que ampliarla, porque cada vez somos más quienes no comemos o no consumimos carne. Sí, ojalá se pueda, ¿no? Atravesar esa barrera. Diego. Sí, mira, ¿cómo estás? Un gusto, Marcelo. Mira, yo creo que aparte del tema de esto, habría que cambiar algunos artículos que no ven el tema del campo. O sea, los que nacimos acá en la costa, en la valle, sabes que hay procedimientos para matar a los animales que realmente son terribles. Por ejemplo, hablo del tema de los chanchos, que se habló en este programa también, el cortarles la cabeza, a las yeguas también sacarle la sangre directamente. Son procedimientos que no solo son de una maldad inusitada y absolutamente innecesarios. Yo creo que también haría falta, sobre todo en la parte digamos de los animales y hablando del campo, que haya un especialista que diga si estas prácticas se pueden reemplazar por otras, porque justamente están dentro de la ley anterior, está en la de 1954, estas prácticas están descartadas como maltrato animal. Por ser dentro de la industria, y esto es claramente porque, claro, la industria tiene una fuerza muy grande que no permite que estos intereses sean tocados por esta ley, pero es de una maldad absolutamente incomprensible, como sacarle la sangre a la yegua o cortarle la cabeza a los chanchos. Lamentablemente de estos temas no se hablan, porque claro, ¿quién los conoce? Los que vivimos en estos lugares y que realmente vemos esta práctica con terror.
y no hay nadie que las vea. En Uruguay se hace mucho el tema de la sangría. De la sangría, de la acá no yegua, tanto. realmente, disculpame que interrumpan, pero digo, estos temas no son hablados porque son del campo, básicamente son del campo, acá en la Valle son muy comunes y no se tocan. Realmente creo que esos temas, un ingeniero o alguien que toque estos temas también deberían incluirlos en la ley, porque en este momento están fuera de la ley. No, coincido con vos, Diego. A ver, hay temas que a veces nos metemos y son muy escabrosos, son muy dolorosos, pero seguramente hay, por eso digo, tal vez no solo las penas, pero algunas cuestiones del articulado. Lo que no podemos pretender en un cambio pronto y exitoso es poner todo en juego, ¿no? Sí, por supuesto. También me llamó gente, me dice, te estás olvidando de las jineteadas, que bueno, están de moda ahora porque sabemos que hay festivales en todo durante enero, febrero, que de folclore que llevan la cuestión que desde mi óptica es un maltrato hacia los caballos. Ahora, nos ponemos a hablar con los quienes defienden esta cuestión, que también es una ancestral y cultural, y vamos a empezar nuevamente en una pelea que no va a lograr eco rápidamente. Ahora, lo que vos decís, Diego, ya estamos tomando nota, porque la verdad que es verdad que lo habíamos contemplado muy en el aire, pero me parece que hay que trabajarlo en esta posibilidad de reforma. Hay que trabajarlo. Te agradezco muchísimo, y realmente a quienes vivimos en estos lugares vemos con terror cómo pasan este tipo de prácticas y nadie hace absolutamente nada, porque claro, la industria tiene mucho más peso que una ley de protección a los animales, ¿no? Y realmente es terrible porque lo vemos todos los días ese tema. El lobby, otra de las cuestiones que a veces cuesta entender es el lobby, que son muy poderosos, ¿no? O sea, son de mucho movimiento de dinero y de presión. Imagínense, yo siempre digo, ¿no? Imagínense que la industria cárnica de repente no pudiera vender más vacas. Sería algo que todavía no entra en las posibilidades, ¿no? Del día a la mañana, bueno, no, tenés que exportar todo porque en Argentina no se puede vender más. No entra, y sería para mí maravilloso. Es complejo. O esto que vos decís de los cerdos, que directamente no los maten, pero bueno, digo, hay que ir a lo real, aunque sea duro, para quienes bregamos por el derecho de absolutamente todos los animales. Tenemos que ir despacio, despacio, pero con pie seguro, ¿no? Con algo real. No le veo posibilidad de entrar nuevamente en debates por años en donde giramos sobre lo mismo siempre, colegios de veterinarios que te dicen que no, que te dice que sí, y empezamos en rondas. Es muy difícil la creación de una ley, eso es importante que quienes nos están viendo y escuchando sepan, no puede ser de un día para el otro. De hecho, la reforma del Código Civil que dio a luz en el 2015 se trabajó por muchos años, y así todo hoy debería tener ya una nueva reforma, porque la sociedad avanza y los delitos, las cosas y todo cambia. Marcelo, yo creo que en todo cambio genera resistencia, ¿no? Y más en este tipo de cambios donde se juegan muchos intereses políticos, económicos. Entonces creo que también hay que hacer así, paso a paso, porque si no, no empezamos nunca. Sí, por eso digo, gracias por este pequeño espacio que me das, y bueno, vamos a poder tratar de seguir llevando este mensaje, de poder también hacer entender que necesitamos este cambio real y ahora, pronto, que no creo que no sea oportunidad de seguir discutiendo entre nosotros cuestiones que no avanzan. Es cierto, sí, porque hay muchas discusiones internas, es cierto. Bien, Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con todo esto. Cada vez somos más, como lo dijimos en el primer bloque, y eso genera mucha esperanza, porque estamos luchando contra un monstruo. Sí, gracias. Pero es muy importante que en todos los medios, ¿no? Radiofónicos, televisión, redes, podamos seguir hablando de este tema.
Por último, acá Diego, nuestro compañero, abogado también, como dijo en un principio, ¿te quiere hacer una pregunta? No, solo aclarar una cuestión. Recordemos que el Código Civil sigue diciendo que los animales son cosas, por eso habla sobre el maltrato, sobre las cosas. En cambio, en la ley de sintientes tocan este tema de la muerte, que yo decía, la muerte de los animales, como una muerte digna, o asimilándolo también a las personas, ¿no? Por eso hablan de maltrato hacia las cosas. Tengan en cuenta este tema, pues muy importante. Lamentablemente en la última reforma no se tocó este tema. O sea, estamos hablando de maltrato hacia las cosas, y los animales claramente no son cosas, son sintientes, ¿no? O sea, todo esto está relacionado, ¿no? Así que bueno. Sí, igual. Pero bueno, se trata también, como dije yo, de educar, ¿no, Diego? Como exactamente. Vos, de seguir pregonando y explicando a quienes nos tengan ganas de escuchar cómo es la diferencia y cómo, como ser humano y sociedad, podemos trascender. Como dijiste, Marcelo, a quienes tengan ganas, porque este programa no es para todos, sino para los que tengan ganas. Muchísimas gracias, Marcelo, por el contacto. Gracias a todos ustedes. Chau, chicos.